Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright n teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y como siempre les agradezco muchísimo por estar sintonizados y por darle una oportunidad a mi contenido. Hoy amigos míos vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me dejo superíndice 3 con la boca abierta, y estoy seguro de que a ustedes también copyright n les va a sorprender. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? El 13 de agosto de 2025, el mundo se paralizó superíndice 3 con una noticia que sacudió superíndice 3 a todos. La impactante noticia de Mert y Afra sorprende a todos. Vamos a analizar a fondo esta noticia, desmenuzando cada detalle, explorando las posibles razones, las reacciones de la gente y todo lo que rodeó superíndice 3 a este evento que para muchos fue totalmente inesperado. Les prometo que va a ser un vídeo lleno de información superíndice 3N, de análisis, y sobre todo, de mucha conversación superíndice 3N. Y por supuesto, como siempre, quiero que ustedes participen activamente en los comentarios, compartiendo sus opiniones, sus teorías y lo que sintieron al enterarse de esta noticia. Pero antes de que empecemos, y no quiero que se me olvide, si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete al canal. Ayuda muchísimo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque, como saben, aquí siempre estamos hablando de temas interesantes, de actualidad, y de todo aquello que nos apasiona. Que copyright esperan. Suscríbanse ahora mismo. Ahora vamos a sumergirnos en la noticia del momento. Para entender bien la situación superíndice 3N, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y a ponernos en contexto. Estamos hablando del 13 de agosto de 2025. El mundo en general estaba bueno como siempre con sus altos y bajos. Las redes sociales, por supuesto, eran el hervidero de noticias, de chismes, de tendencias. Y de repente, ¡boom! La noticia de Mert y Afra. Para quienes no los conozcan, Mert y Afra eran, y son, una pareja muy famosa. No voy a dar nombres reales, pero para que se hagan una idea, digamos que eran como la pareja perfecta de la farándula. Guapos, talentosos, exitosos, con una relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas. Se amaban públicamente, se apoyaban en todo, eran el ejemplo de la pareja ideal para muchos. Constantemente compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su amor, sus viajes, sus logros. Eran el sueño más menos o de muchos, la envidia de algunos, pero en general, eran muy queridos y admirados por el público. Y de pronto un día, la noticia. La noticia que nadie esperaba. La noticia que sacudió superíndice 3 los cimientos de la industria del entretenimiento y por copyright no decirlo, de muchas personas que lo seguían. Copyright pasó superíndice 3. Copyright fue lo que sorprendió superíndice 3 tanto. La noticia fue ni más ni menos que su separación superíndice 3N. Como lo escuchan. Después copyright de aún más menos os de relación superíndice 3N, de planes de futuro, de promesas de amor eterno, Mert y Afra anunciaron su separación superíndice 3N. Y no fue cualquier separación superíndice 3N. Fue una separación superíndice 3N que por la forma en que se dio, dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. El anuncio se hizo a través copyright de las redes sociales, por supuesto. Pero no fue el típico comunicado formal, con palabras bonitas y frases hechas. Fue un comunicado, digamos, peculiar. En lugar de un comunicado conjunto, cada uno publicó superíndice 3 un mensaje por separado. Y para sorpresa de todos, los mensajes eran muy diferentes. El mensaje de Mert era muy bien escueto, con palabras fruas y un tono distante. Dijo que lamentaba la situación superíndice 3N, que agradecía los momentos compartidos, pero que ha llegado el momento de tomar caminos separados. Punto. El mensaje de Afra, por otro lado, era mucho más extenso, emocional y sobre todo, lleno de interrogantes. Afra expresó superíndice 3 su sorpresa, su dolor, su confusión superíndice 3N. Parecua que ella, al igual que el público, no se esperaba esta decisión superíndice 3N. Dejo superíndice 3 entrever que agua cosas que no se sabuan, detalles que no se habían contado. Y para rematar, termino superíndice 3 su mensaje con una frase que dejo superíndice 3 a todos especulando, el tiempo dirá la verdad. Imagúnense el revuelo. Las redes sociales explotaron.
Todo el mundo hablaba de ello. Q copyright agua pasado. CU, L era la verdadera razón superíndice 3N de esta separación superíndice 3N. Q copyright N tenua la culpa. ¿Agua ha habido infidelidad? ¿Mentiras? Engau más menos os. Las teorías se multiplicaron por miles. Empezaron a circular rumores de todo tipo. Que si Mert era infiel, que si Afra tenua una doble vida, que si la presión superíndice 3N medio tica agua destruido la relación superíndice 3N. En fin, un caos total. Los medios de comunicación superíndice 3N, por supuesto, se lanzaron a la caza de la primicia. Entrevistas, especulaciones, análisis de expertos. Todo valúa para conseguir un titular llamativo y para mantener viva la llama del morbo. Pero L fue la verdadera razón superíndice 3N. Q copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Mert y Afra. Durante semanas el misterio continuó superíndice 3. Ambos se mantuvieron en silencio, sin dar ninguna declaración superíndice 3N oficial. Solo algunos amigos cercanos y cole. Gas se atrevieron a hacer algún comentario, pero sin revelar nada concreto. La gente, por supuesto, se dividió superíndice 3. Estaban los que defendían a Mert, los que defendían a Afra, los que simplemente lamentaban la situación superíndice 3N. Y por supuesto estaban los que se dedicaban a criticar, a juzgar, a especular sin ningún tipo de filtro. La presión superíndice 3N medio tica aumentaba dúa a dúa. La gente quería saber la verdad. Quería saber Q copyright agua pasado con la pareja perfecta, con el sueu más menos o de amor que tantos han seguido. Finalmente después copyright ese de meses de silencio, Mert y Afra decidieron romperlo. Pero CU superíndice 3 mo? Q copyright dijeron. Revelaron la verdad. Decidieron hacerlo de una forma inusual. Ambos concedieron entrevistas por separado. Pero no a cualquier medio. Eligieron medios con los que tenían una relación superíndice 3N de confianza. Y en esas entrevistas finalmente hablaron. Mert por su parte se mostró superíndice 3 mu ese reservado. Confirmó superíndice 3 que la decisión superíndice 3N de separarse fue suya. Dijo que agua perdido la ilusión superíndice 3N, que sentúa que la relación superíndice 3N ya no le aportaba lo que necesitaba. Y aunque no entró superíndice 3 en detalles, dejó superíndice 3 entrever que agua diferencias irreconciliables. Afra por otro lado, fue mucho mu ese explícita. Con tu superíndice 3 que agua descubierto secretos, mentiras, engau más menos os. Revelu superíndice 3 que Mert tenua una doble vida, y que eso agua ha sido el detonante de la separación superíndice 3N. La bomba estalló superíndice 3. Las revelaciones de Afra causaron un nuevo terremoto en el mundo del entretenimiento. La gente una vez mu ese quedó superíndice 3 impactada. La imagen de Mert, hasta ese momento intachable, se derrumbó superíndice 3. La decepción superíndice 3N fue generalizada. La historia de Mert y Afra se convirtió superíndice 3 en un ejemplo de CU superíndice 3 mo la fama, la presión superíndice 3N medio ultica y los secretos pueden destruir una relación superíndice 3N, por mucho que parezca perfecta. Y como suele ocurrir en estos casos, la lección superíndice 3N que se extrajo fue clara, las apariencias engau más menos han. Nunca se puede juzgar una relación superíndice 3N por lo que se ve en público. Detrás de cada pareja, de cada historia, hay una realidad mucho mu ese compleja. Y Q copyright paso superíndice 3 despu copyright S. Bueno, despu copyright S cada uno siguió superíndice 3 su camino. Mert, por supuesto, sufrió superíndice 3 las consecuencias de sus actos. Su imagen se vio da más menosada, perdió superíndice 3 contratos, y tuvo que enfrentarse a la crítica pública. Afra, por otro lado, se recuperó superíndice 3 poco a poco. Encontró superíndice 3 el apoyo de sus fans, y pudo seguir adelante con su vida y su carrera. La historia de Mert y Afra nos enseña más menos a que la vida, a veces, nos sorprende. Nos enseña más menos a que las relaciones son complejas, y que el amor no siempre es suficiente. Nos enseña más menos a que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Y sobre todo, nos enseña más menos a ser cautelosos con lo que vemos y a no dejarnos llevar por las apariencias. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Mert y Afra. Como vieron, hay mucho que analizar, mucha tela que cortar. Hemos recorrido juntos los hechos, las reacciones, las posibles causas. Y como siempre espero que este vídeo les haya resultado informativo, interesante, y que los haya hecho reflexionar. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por dedicarle tiempo a mi contenido. De verdad, muchísimas gracias. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, quiero que ustedes participen. ¿Qué copyright opinan de la historia de Mert y Afra? ¿Qué copyright creen que fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Creen que hay algo ese que no sabemos? Los espero en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías, todo lo que se les ocurra. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y no olviden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.